Estaba sentado en mi cama, con un crucifijo en las manos, porque el asedio de este demonio no paraba ni de día ni de noche. Solo puedo elevar una súplica por ayuda divina que me deje salir de este tormento. Bienvenidos. La voz del oculto presenta Se nos pegó un demonio. Todo comenzó cuando, por una manera de hacernos los valientes, un grupo de amigos y yo, que estábamos tomando unos tragos, ya bajo la influencia del alcohol, empezamos a platicar sobre espantos. Más entrada la noche, mi amigo Efrén nos retó a que fuéramos a una casa que estaba a una cuadra de donde nos encontrábamos tomando. Nos dijo que la gente contaba que era una casa embrujada. Todos hacíamos bromas y nos pegábamos de sustos. Jamás imaginamos que una tonta broma se convertiría en todo un desastre, por lo menos en mi vida. Nos saltamos la barda y en realidad no se veía tan descuidada. Efrén nos dijo que la rentaban, pero que por los sustos que se llevaban los inquilinos no duraba ni una semana. Hasta la gente decía que la dueña había hecho una brujería para que se asustaran y así los inquilinos se fueran de inmediato, dejándole la renta y el depósito sin hacer mella al respecto. Pero bueno, no le dimos mucha importancia, ya que Efrén tiene la fama de que exagera mucho las cosas. Efrén era el más delgado, así que se metió por una ventana y nos abrió la puerta de atrás de la casa. Con las lámparas de los celulares nos iluminamos, ya que no queríamos prender la luz. 1, porque no era bueno que los vecinos vieran que había alguien, y 2, porque así se sentía más adrenalina. Era una casita normal como cualquier otra, estaba semiamueblada, tenía lo necesario. Lo que sí nos percatamos al entrar fue que estaba muy fría, y la verdad sí se nos hizo raro por el tiempo de calores en el que estábamos. Pero bueno, empezamos el recorrido, primero en la parte donde estaban los cuartos, y de inmediato nos llegó un olor como a humedad muy penetrante. De repente, de la nada se empezaron a escuchar como que arrastraban cadenas y rechinar de muebles. Se escucharon fuertes portazos y poco a poco en el grupo de amigos empezaba a imperar el terror. Pero seguimos el recorrido. Ya cuando íbamos bajando las escaleras, sentí un fuerte empujón y salí volando. Caí estrepitosamente. Mis amigos empezaron a gritar. En el final de la escalera, en la parte de arriba, alcancé a ver que se formaba una sombra muy alta. En las habitaciones de la planta baja se movía todo como si estuviera temblando. Se azotaban las puertas de la alacena, volaban algunos artículos de la cocina hacia la sala. Ahí los sillones se movían. En verdad que parecía la mansión de terror de algún parque de diversiones. Otro amigo me ayudó a levantarme y me gritaba que había que salir de ahí. Todos fuimos hacia la puerta por donde habíamos entrado y alguna fuerza desconocida la trababa. No la podíamos abrir por más fuerza que poníamos. Ya estábamos al borde de la histeria, cuando a otro amigo que se llama Javier lo jalaron por el pasillo unos metros. De la impresión solo se hizo bolita. Empezamos a gritar despavoridos y esta situación iba en aumento porque se escuchaban quejidos y risas muy aterradoras por todas partes. En verdad, parecíamos niños asustados, todos abrazados en la puerta. De pronto, las luces empezaron a parpadear. Escuché claramente una voz demoníaca que decía: «¡Lárguense! ¡Lárguense!». Efrén intentó abrir de nuevo y ahora sí pudo. Salimos rápidamente. Le gritamos desesperados a Javier que saliera, pero del miedo estaba petrificado tirado en el piso. Juan, otro amigo, entró a sacarlo y casi tuvo que cargarlo. Cuenta Juan que cuando intentó parar a Javier, sintió como si le arañaran la espalda, pero lo logró sacar. Todos corrimos hacia el zaguán de entrada, lo abrimos y para nuestra mala fortuna estaban 2 patrullas de policía que habían ido por reportes de algunos vecinos, ya que dicen que se escuchaba mucho escándalo. La verdad, el miedo que nos envolvía a todos. Solo nos subimos a las patrullas y no dijimos nada, con tal de que nos alejaran de ese lugar. Querían acusarnos de robo, pero después de explicarle al juez y como no hubo parte acusadora, solo nos hicieron que pagáramos una multa para dejarnos ir. Pero sí pasamos lo que quedaba de la noche en los separos. Salimos y ya de ahí nos dirigimos cada quien por su camino.
Le platiqué a uno de mis hermanos lo que había pasado y me regañó por estarme arriesgando, de meterme a una casa sin permiso, qué tal si pasaba a mayores o muchas cosas más. Obviamente tenía toda la razón, pero a pesar de estar escuchando sus regaños, no podía dejar de pensar lo que había pasado esa noche. Colgué con mi hermano y me senté en la cama a pensar mucho sobre esto. Me metí en la mente que había sido una alucinación colectiva a consecuencia del alcohol, así que decidí dormir un rato para aliviar la tremenda cruda que traía. Me acosté en un sillón que tengo en la estancia de mi departamento y encendí la televisión. Me empecé a quedar un poco dormido, pero sentí claramente cómo me jalaban la manta con la cual me había tapado. De un solo jalón salió volando. Me levanté estrepitosamente y vi a todos lados. El corazón me empezó a latir fuerte y una gota de sudor fría corrió por mi mejilla. Sentí que las piernas se me doblaban. Me fui corriendo a mi cuarto y cerré la puerta con llave. Salté a la cama y empecé a tranquilizarme a mí mismo, diciéndome que todo había sido mi imaginación. Pero cuando me senté en la orilla de mi cama, puse mis manos sobre mi cabeza, se empezó a escuchar unos fuertes toquidos, así como si estuvieran tratando de tirar la puerta. Me alarmé y con voz entrecortada pregunté quién era, pero ahora se movía descontroladamente la manija de la puerta. Se escuchaba una respiración como si fuera un animal muy grande, seguido de golpes más fuertes. Empecé a gritar que se fueran, que qué querían. Llamé a mi hermano y me dijo que era mi imaginación. Le supliqué que fuera a la casa, pero se negó porque todavía estaba muy molesto. Le llamé de inmediato en Fren, pero no contestó. Ya estaba en el punto más alto de mi ansiedad, cuando se dejó de escuchar el ruido y salí corriendo del departamento. Me quedé en la entrada al edificio. Para esto apenas eran como las 6:30 de la tarde, pero no quería regresar. Desde afuera se miraba cómo se encendían y apagaban las luces. Le seguí llamando a mis amigos y nadie me contestó. Mi hermano llegó a mi casa cuando iban a dar las 8. De nuevo empezó a regañarme, pero cuando se empezó de nuevo a dárselo de las luces, le dije que volteara rápido y se vio una sombra que estaba parada en la ventana. Me dijo que si era una broma no estaba dispuesto a consentírmelo, ya que seguía muy molesto, pero al ver mi cara de terror, me dijo que me relajara, que subiéramos. Yo le contesté que no iba a poner un pie en la casa, porque en verdad estaba muerto del pánico que sentía, pero casi me obligó a subir. Entrando, toda la casa estaba patas para arriba, trastes tirados, las llaves del agua del fregadero y de los baños abiertas. La cama estaba extendida y mi ropa tirada por todo el cuarto. Todo se veía como si alguien se hubiera metido a robar o algo así. Entramos a mi habitación y mi hermano me dijo que llamáramos a la policía y que saliéramos de ahí de inmediato, que alguien se había metido y que lo más probable era que siguiera ahí. Pero yo sabía que no había nadie más que nosotros en mi departamento. Me tomó del brazo y se escuchó un fuerte portazo que nos hizo brincar del susto. Mi hermano trató de abrir la puerta y parecía que estaba pegada al marco. No sé cuánto tiempo mi hermano estuvo forcejeando con la puerta, pero gritaba que ya había llamado a la policía y que estaba a punto de llegar. De nuevo se escuchó cómo golpeaban la puerta y como si alguien paseara fuera de mi cuarto. Ahora, en las paredes se escuchaba como un crujir, como si de un momento a otro se fueran a romper. Todo el departamento hacía ruido. Yo me arrinconé en una esquina junto a mi cama y sentí como me jalaron un pie y me querían meter debajo de ella. Empecé a gritar como loco. Mi hermano, al ver la escena, me jaló de un brazo y yo parecía cual muñeco de trapo, hasta que por fin pude sacar el pie de abajo de la cama y entre los dos pudimos abrir la puerta, saliendo. En verdad que ni yo me explico cómo estaba pasando, pues varias de las cosas de la sala salían volando hacia nuestro paso. Salimos corriendo a toda velocidad y al cerrar la puerta se escuchó una fuerte risa que nos puso la piel de gallina. Mi hermano estaba blanco, con un semblante de terror dibujado en el rostro, pero insistió que alguien nos quiso ahuyentar con todos esos ruidos. Llamó a la policía para denunciar un allanamiento. Yo le dije fuerte y claro: hermano, ¿sabes que ahí no hay ningún vivo? ¿Sabes que nos estamos enfrentando a algo que está fuera de nuestro entendimiento? Nos quedamos viendo fijamente sin decir ya ni una sola palabra y esperamos a la policía. No se demoró mucho en llegar. Subimos y ellos entraron al departamento.
En cuestión de minutos nos llamaron, dijeron que no había nadie, que ya habían revisado todo perfectamente y que el perpetrador ya se había ido, cuando de repente, ahí enfrente de los oficiales, las puertas empezaron a azotar y de nuevo las llaves del agua se abrieron solas. Ellos solo se quedaron viendo el uno al otro y nos jalaron hacia afuera. Nos dijo el que iba al mando que ellos reportarían que ya no había nadie sospechoso dentro del departamento, pero nos sugirió que fuéramos a buscar ayuda con alguien que sepa de fantasmas, pues ellos mismos vieron moverse las cosas sin que no hubiera nadie ahí más que nosotros. Ellos también estaban bastante asustados. Mi hermano me dijo que ya dejáramos el departamento así y que fuéramos a su casa. Ahí me daría asilo en lo que pensábamos que hacer o buscábamos ayuda con algún especialista. Al llegar a la casa, sonó mi celular y era Efrén. Estaba en el hospital, ya que había sufrido un accidente en su auto. Me relató que al ir a la casa de su novia, tomó un camino poco concurrido, ya que todo el día se había sentido muy raro, pero al ir a una velocidad considerable y ver por el retrovisor, vio ahí sentado un ser horrible que le fue difícil describirme, pero que solo sintió como perdió el control del vehículo y se impactó contra una barda. Los rescatistas le dijeron que unos centímetros más se hubiera perdido la vida. Le hicieron exámenes de alcoholímetro, porque lo primero que pensaron era que estaba tomado y por eso chocó. Pero él me confesó que fue por ver a este ser horroroso acechándolo desde el asiento de atrás de su auto. Le platiqué rápidamente lo que me había pasado a mí. Después de un rato, por fin me comuniqué con todos los que habíamos ido a la casa maldita y a todos les pasaron cosas similares. Les dije que teníamos que buscar ayuda porque esta cosa que no sabemos qué es se nos pegó por andarnos metiendo en aquella casa. La verdad, yo siento que no podría aguantar otro día como el que pasé. Aparte, tengo miedo de llevarme este demonio a la casa de mi hermano y que él sufra lo que yo estoy sufriendo, pues cada vez que cierro mis ojos, siento claramente como algo se me sube encima y no me deja respirar. Todo por un tonto reto. Espero encontrar a alguien que nos pueda ayudar y quitarnos esto de nuestros caminos y poder seguir con nuestras vidas. Esto es todo por hoy, amigos. Gracias por escuchar mi relato. Suscríbanse. Si les gustó el relato, regálenme un pulgar arriba. Llenen la caja de comentarios para que este canal siga en crecimiento. También ayúdenme a compartir la historia para poder llegar a más aficionados al terror. Activen la campanita para que no se pierdan el contenido. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.